Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Ya es viernes, otra cita más en este programa de nivel 5 desde Culiacán, Sinaloa. Acompáñenos esta hora de análisis de temas importantes. Saludo como siempre a nuestros compañeros. Víctor Rochín, ¿cómo estás? Bien, Lupita Camacho, muy buenas noches a mis compañeros, pero sobre todo a nuestro público. Yasmín Tapia. Muy buenas noches, como siempre un gusto estar con todos ustedes este inicio del fin de semana y por supuesto que hubo mucha información que vamos a analizar. Wilber González, ¿cómo estás? Buenas noches, Lupita, Rochín, Yasmín, buenas noches a usted que nos acompaña. Pues para ir calentando motores, compañeros, así rápidamente vamos a entrar en este tema. Pues el presidente de México en que estábamos hablando el viernes pasado, qué iba a pasar con las estancias infantiles, qué iba a suceder con ellas, si se iba a apoyar, si iba a haber recursos o no. Esta semana ya dijo López Obrador que sí iban a continuar apoyando, pero directamente a los padres de familia, un recurso de 1,600 pesos cada 2 meses que se va a entregar directamente a los papás y ellos ya van a saber si se los dan pues a las mismas estancias, a alguna persona que cuida a los niños, incluso pues no descartan, ¿no? Incluso el secretario de Hacienda decía a las abuelitas. Víctor, así rápidamente, ¿qué mensaje te quedas con esto de que el presidente pues siempre sí? Mira, finalmente son 12 años, Lupita, que batallaron mucho porque este programa nació de madres con necesidad. No es un programa ni de gobierno, no es un programa, nació de las madres que cuidaban hijos. Entonces creo yo que se lo están echando por la borda todo el programa, los años que estuvieron invirtiéndole para que las estancias estuvieran en condiciones de seguridad, de educación, de alimentación, de todo para que los niños estuvieran bien cuidados mientras los padres trabajan. Hoy los abuelos no van a cuidarlos, Lupita. Pero no entremos todavía así muy en detalle, vamos a tocar este tema ahorita grosso modo, Yasmín Tapia. Sin duda falta todavía que por parte del gobierno federal sí analicen estos programas que ya tienen historia en México, que han beneficiado a algunas familias, sí que se busque y que se investigue el tema de la corrupción y que los recursos vayan a donde tengan que llegar. Pero siempre y cuando no trastocando en esta ocasión, pues también el tema de los empleos para todas aquellas personas que también estaban trabajando en estas estancias infantiles, que están trabajando, y pues la incertidumbre en estos momentos también por parte de los mismos padres de familia. Wilber. Estamos en la antesala de lo que pudiera ser el primer error que pudiera cometer el presidente Andrés Manuel López Obrador de frente a las personas que pudieron haber votado por él. El otro es el de Conagua, ¿no? Que también tiene un problemita por ahí, pero este pudiera ser un error pero muy doloroso para la presidencia de la República. ¿Por qué? Porque es un programa muy sensible, es un programa que se afecta directamente a niños y a madres trabajadoras, muchas de ellas incluso que son la base de la familia, ¿no? En estas nuevas modalidades de familia. Yo creo que hay tiempo para reflexionar. El Senado y también el Congreso ya emitieron un punto de acuerdo para que se revierta esta situación y el presupuesto se redistribuya a través del programa. Pero la realidad es que la propuesta de Andrés Manuel no creo que sea en este momento la mejor. Pues sí, ahí está en el aire, qué es lo que va a suceder con más de 300,000 niños a nivel nacional, con más de 70,000 personas, como decías tú, Yasmín Tapia, que están laborando en estas estancias también en nuestro país. Muchos de estos niños son niños especiales, que requieren de un cuidado muy minucioso, de mucha atención, de personal altamente calificado, que en muchos de los casos difícilmente, Víctor, una abuelita lo puede dar, por más familiar que sea. Difícilmente, porque las personas son mayores, no tienen el mismo cuidado que una persona que tiene una edad que es adulto y puede estar al cuidado de ellos o no de uno, sino de 5, 20 niños cuando mucho. Y ellos obviamente pueden tener, como cariño sí, pero cuidarlo un día está bien, pero no tenerlos ahí toda la semana. Y aparte ya van a recibir pensión los abuelos. Los abuelos maleducan. Vamos a seguir hablando de este tema, es un tema que da para mucho, compañeros, porque es, como ya decíamos, sensible, toca fibras infantiles, a las necesidades de los mismos padres de familia. Vamos a un corte y regresamos a nivel 5.
Ya regresamos a nivel 5, continuamos hablando de estas estancias infantiles, lo que va a suceder con ellas aquí en nuestro país. Y bueno, Yasmín, decía el presidente de México, esta situación de las estancias, hay una reducción de presupuesto, un 50% menos que en otras ocasiones. Estamos hablando de 2,000 millones de pesos para operar en este año, que el secretario de Hacienda dice es suficiente, pero tocan un tema que es corrupción. Esta semana representantes de estancias infantiles decían, si hay corrupción, que den nombres de quienes y que hagan una investigación a fondo. Coincido, fíjate, con estas mujeres trabajadoras que podríamos decir de esta manera empezaron alguna empresa que ellas mismas apoyaron a otras mujeres también con necesidades, porque es el mayor número de empleos que se dan. Las pequeñas y medianas empresas son las que dan más empleo en México y precisamente son las mujeres las que tienen el mayor número de índices de créditos que otorga el gobierno federal y también pues el gobierno del estado. Pero en esta situación se debe de analizar muy bien la asignación de estos recursos. Si ellos ya detectaron que hay corrupción, pues ¿dónde está esa corrupción? ¿Quiénes son los culpables? Hay que sancionar a las personas que son responsables de esta situación. Y también en el caso de los empleos, se van a despedir a estas madres de familia que a lo mejor también tienen esta necesidad. ¿Dónde se van a ubicar a estas madres de familia? O también van a sacar un programa de apoyos para ellas. Es cierto, y sería bien decirlo, los programas que está impulsando el presidente Andrés Manuel López Obrador son buenos, a lo mejor sí, tienen algo bueno que se va a apoyar a los adultos mayores, que sí tienen algunas necesidades, pero también hay que ver a quiénes se van a apoyar con este tipo de programas, porque también ahí podría haber una corrupción. En el tema de las guarderías, fueron años para ponerse de acuerdo cómo iban a estar funcionando, la capacitación que se dio a estos trabajos, ¿qué quedó? El recurso, ¿para dónde se fue? También en el tema de la supervisión que hace Protección Civil en estas estancias infantiles, todo este trabajo de años pues se va a la basura. Ya estoy pensando que el tema de las escuelas de tiempo completo pues también va a desaparecer porque van a decir que hay corrupción por parte de los maestros y directores. Imagínate, ¿no? Y tienen el apoyo por parte de los padres de familia, pero a unos sí los beneficia que los niños salgan o concluyan sus clases hasta las 4 de la tarde. Entonces vamos viendo cuáles son los programas que sí están beneficiando, los programas que no están transparentando los recursos, y a esos hay que ajustarlos. Y es que se hablaba, Wilber, de que mientras se hacían estas investigaciones, el gobierno federal debería haber tenido un plan B para no estar afectando a niños. Es necesario que se tenga un plan B para esa situación. Tú no puedes cortar, repito, de tajo un programa que estaba comprobado, funcionaba, ¿no? Era un programa que estaba trayendo beneficio tanto para las madres trabajadoras como para las mujeres que estaban laborando en este tipo de establecimientos. Sí debe de haber una investigación a fondo y determinar, y coincido con Yasmín, y de llegar a fondo a las consecuencias de castigar a las personas realmente que estuvieron involucrados en este posible desfalco que pudo haber existido del presupuesto que se designaba o que se asignó a las guarderías. Pero yo creo que borrarlo es solamente por la corrupción, yo creo que no se debe de hacer. Es importante que vayamos a la par. No todo lo que hizo el gobierno anterior pudo haber sido malo, y es lo que estoy entendiendo, que la política de Andrés Manuel López Obrador gira en ese sentido, no borrar prácticamente e iniciar una transformación, un cambio que venga a borrar ciertas cosas que huelan a PRI, que huelan a PAN. Yo pienso que debe de reconocer, y su equipo debe de reconocer, que el planteamiento que se hizo de las guarderías ha funcionado, y yo creo que se debe de establecer criterios para un nuevo manejo. Los padres de familia no van a pagar ese dinero en las guarderías si no pagan una cooperación para las escuelas. Si tú le pides una cooperación, muchos de ellos no las tienen, no lo van a hacer. Las abuelitas no deben de cuidar a los hijos, ellos ya terminaron su ciclo, ellos ya van de salida, ellos tienen que disfrutar. Qué bueno que les da su apoyo el presidente y que lo disfruten a como puedan. Yo pienso que se debe de fortalecer el programa, se debe de hacer una limpieza a fondo, pero sobre todo castigar a las personas que estuvieron inflando los padrones, como que se dijo, que no creo yo que hayan sido las dueñas de las guarderías. No, yo no creo. Yo tampoco. Es que se está politizando mucho el asunto, partiendo de las estancias infantiles que surgieron con Calderón, que han sido reconocidas incluso por la ONU, por ¿no? la misma ONU, ¿no? Entonces, ahora lo que se hizo por parte de los gobiernos anteriores fue adoptarlas, ¿no? Porque a final de cuentas estaban trabajando de manera, vamos a decirlo, informal, pero que la situación del ABC les vino a decir, aguas, si están trabajando con niños,
todos estos requisitos se cumplieron. Todos los requisitos los están cumpliendo, compañeros, y no es posible que hayas dedicado toda una vida, todo el dinero, el esfuerzo, allegándote de personal del mejor para el cuidado de los niños y hacerlo. Claro que es una empresa y debe tener ganancia, pero de eso a que sean empresas corruptas está muy distante. Habrá que ver si los padrones en las entidades, ¿qué fue lo que descubrió la Sedesol o la Secretaría de Bienestar para poder dar a conocer que de tajo se les quita el dinero a las estancias y le van a dar a los padres por si los padres quieren ir a llevarlos? Creo que ahí estaría poniendo en riesgo también pues todos estos empleos, las empresarias, pero sobre todo... La seguridad de los niños pero en primer lugar. Exacto, pero lo más sensible es ¿a dónde van a llevar a los niños? Porque bien decía hoy el rector, ese dinero que le van a dar a los padres, en la familia hay más necesidades que lo van a utilizar para llevárselo a otra cosa. Y al momento de ir, bueno, no, pues vamos a dejar el niño. Y van a surgir a lo mejor más guarderías que no estén reguladas. Clandestinas, imagínate. Pues que México es uno antes de ABC y otro después de ABC. Entendamos que tuvimos que evolucionar a un sistema de guarderías por lo menos un poquito más vigilado por otras áreas para no revivir esa catastrófica escena que vivimos en aquel tiempo con ABC. De manera definitiva tiene que entenderse esto, pero aquí hay un sentido importante y defiendo. El proyecto es bueno, dio frutos, está dando resultados, hay que limpiarlo, sí, hay que mejorarlo, sí, y hay que dedicarle los recursos correspondientes. La gente, hay más necesidades, coincido con el rector, y no va a llevar a los niños, y esos niños después van a estar en la calle, van a estar sufriendo consecuencias, van a estar en otro ámbito que pueden correr más riesgos. Y fíjese, lo peor de todo es que van a dejar a los niños en casas ajenas que ni tan siquiera les dan a eso voy con educación. Guarderías irregulares, de que va a llegar el momento que digan, no, pues yo necesito que alguien me cuide a mis hijos. Sí. Pero aparte las que ya están establecidas ahorita ya tienen un protocolo de educación, de la capacitación que tienen, de educación inicial, o sea, son muchas de las cosas y que les han ido anexando, que hoy lo van a tirar y van a decir, nomás porque descubrieron corrupción, pues hay que tirarle y buscar a ver cómo lo pues hacemos entonces otra que vez. se repeme. Y el problema entonces que se repeme. Y estaría cerrando muchas dependencias. No, pues se cerraría el gobierno federal. Exactamente, imagínate. Porque cierra la comisión, ¿En dónde que no es la que corrupción? sigue. ¿En dónde no ha encontrado corrupción López Obrador? En todo. Este país lados. está lleno de corrupción y no podemos cancelar este país por la corrupción. Tenemos que caminar Exacto. de manera paralela, limpiar la corrupción, pero caminar hacia adelante. Entonces tendríamos que cerrar todas las paraestatales. Pero si no quieren utilizar el mismo modelo, por lo menos que siga el modelo, pero que también se investigue y se diga realmente cuál es el padrón. Ellas dicen, nosotros cómo vamos a inflar un padrón si todos los días nos están checando, ¿sí? Para ver cuál es el padrón y sobre eso se hacen los depósitos. O sea, ni tan siquiera ellas manejan un dinero de tú a tú. No. Es que el error ahí fue generalizar, lo comentábamos, Víctor, ahí en Noticiero, generalizar a estos responsables de las estancias y quitarle responsabilidad a los que estaban trabajando, a los delegados o a los titulares, en el caso cuando era Sedesol, los delegados estatales, que eran quien tenían completamente todo detallado. Puedo decir que desde ahí empezaba a la corrupción en las delegaciones. ¿Quién fue el último en los delegado programas de Sedesol y se aquí en iba para Sinaloa? arriba. ¿Quién fue el último delegado de Sedesol aquí en Sinaloa? No lo recuerdo. Yo creo que fue recuerdo. tan opaco Sí, el ¿no? funcionario De que hecho, no lo recuerdo. Así muy como poco, para Pero salir la chamba, al ¿no? último No recuerdo. estuvieron saliendo muy poco. Alberto Salas, ¿no? Alberto Salas, que pues está sería muy bueno preguntarle a los Sedesol delegados, estatal. ¿no? Pues, ¿qué Pero pasó? sin embargo, el manejo del programa parece ser que dependía de la Sedesol, pero era un programa distinto, ¿no? Ahora, lo que yo digo es, si el señor López Obrador considera que los abuelos y el secretario de Hacienda consideran que los abuelos deben de cuidar, pues se va a quedar solo su gabinete porque pues están como abuelos casi todos. No, y es que viene otro problema Ay, que a lo sí. mejor no se ha visto, o los padres de familia hasta ahorita no lo han dimensionado de esta Pues es que manera. no lo están el dejar a dimensionando los niños hasta que van a ir a poner ya el pone dinero, en riesgo también la integridad de los niños. Bueno, yo soy muy desconfiada y no dejaría a una niña, un niño con alguna persona desconocida que podría ser víctima de alguna violación, de algún abuso. No, imagínate. No, Sí, no, no. sí, La es un mayoría tema de las violaciones y definitivamente. abusos sexuales vienen en primera parte de un parentesco. Es Entonces tema muy vendría otro delicado. problema. Nos vamos a pausa, Yasmín Tapia, ahorita regresamos a nivel 5.
bueno que continúa con nosotros en nivel 5, compañeros, y otro tema que causa indignación, y más porque estamos hablando de otra área sensible. En el caso de la Secretaría de Salud, el ex titular de esta área en el gobierno de Mario López Valdés, Ernesto Echeverría, pues terminó de pagar ya 7 millones de pesos, poco más de 7 millones de pesos, y prácticamente con esto se cierra el caso. Estamos hablando de que hubo ahí señalamientos a exfuncionarios y al final de cuentas empiezan a pagar y no pasa nada. El castigo ahí queda por estos señalamientos o estas acusaciones de desvío de recursos. Bendito sistema penal acusatorio y garantista, ¿no? La verdad es una situación que da vergüenza, da pena ajena, tristeza, indignación. 7 millones de pesos para una persona que se le acusa de haber desviado más de 100 millones de pesos es prácticamente como pagar las cocas, ¿no? Yo pienso que debe de darle vergüenza a los legisladores y ponerse a trabajar ahora sí en reformar las leyes para convertir este tipo de delitos en delitos graves, en delitos en donde verdaderamente se tengan castigos para aquellas personas que lleven una situación de este tipo. Sale libre, él abrevia su proceso, reconoce parte de la culpa y al pagar pues prácticamente queda limpio de todo señalamiento. Pero no debe de ser así porque fue mucho el dinero que se fugó, que se fue, no sabemos a dónde. En el caso del área de salud durante el gobierno de Mario López Valdés, y vemos funcionarios muy, muy ricos y vemos un sistema de salud heredado muy, pero muy pobre. Sigue un caso abierto nada más en este tema de salud, ¿no? De Alejandra Gil Álvarez. Sí, que él era la administradora. Así es. Sí, que va a pagar las consecuencias. No creo, tampoco. Va a pagar fianza también, o va a pagar no son fianzas. digo, la deuda sí. Bajo este sistema es difícil que se puedan culpar, o esto ya pasó también en el área de turismo. ¿Qué es lo que están investigando? ¿Hasta dónde están investigando? ¿Y a cuánto quieren dañar o decir, bueno, por lo menos resarcir del daño que se hizo al erario de Sinaloa? Creo yo que este nuevo sistema de justicia penal, pues sí, está hecho para ricos, no para pobres. O sea, estamos viendo que a final de cuentas quien no puede cubrir la cantidad por la que se le señala o acusa, pues va a quedar en la cárcel, se va a judicializar su caso. Mientras tanto, pues no se va a poder abreviar el proceso como lo hacen los exfuncionarios. Y eso se llama impunidad. Y eso permite que otros lo hagan. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si el señor se robó 200, 100 millones de pesos, lo que hayan sido, y salió libre, pues yo también lo puedo hacer. No, y estoy en un área que lo puedo hacer. ¿Tienes el recurso para pagar? No creo que pues, tengas para pagar no, digo, el recurso. haz de cuenta que le estás diciendo a los funcionarios actuales que lo pueden hacer. Pues, que no pasa nada. Y no va a pasar nada. Probablemente estén librando el proceso con el dinero que no era de ellos, pues claro, es muy probable. Con el dinero de acá. Porque no hay cancelación de cuentas, porque no hay un proceso en el que él no pueda utilizar sus cuentas bancarias, sus negocios, de echar manos de bienes. Todavía eso no es posible en nuestro país. Entonces él pues quitado de la manga 7 millones de pesos. Oye, sabemos que hizo por ahí una fiesta en un parque acuático de la Riviera Maya, que no tenga para pagar 7 millones de pesos. Dirían, mi tía Meche querida, el Frente Cívico, qué vergüenza, Yasmín Tapia. Sí, la verdad que no se estén aplicando las leyes como deben de ser, y sin duda quedan libres los que tienen culpa y quedan culpables los que no la deben ni la temen, ¿no? Porque tienen que presentar algún culpable de todos modos en cualquier delito. Ahorita pues estamos hablando del tema de los recursos del gobierno del estado, pero este es sin duda una desilusión para el pueblo de Sinaloa de decir, no me estás dando respuesta, sí, una más, no me estás dando respuesta, sí están modificando las leyes que realmente están a medias, porque todavía pues falta ver aquellas denuncias que se interpusieron por la actual administración, que tal parece que el trabajo que se está haciendo por los nuevos servidores públicos es como de que te damos una probadita para ver qué es lo que pasa y a ver si te puedo presentar un poquito más de trabajo. No, pues sí, pero el trabajo que ellos de todos modos realizaron, estás diciendo tú, bueno, si yo tenía una esperanza de
que se iba a hacer justicia, de que los actos de corrupción ya no iban a existir, estamos viendo que no, porque de alguna u otra manera ellos están saliendo libres. La ACE te va a decir, yo estoy haciendo mi parte, estoy interponiendo las denuncias, pero están en la fiscalía. La Sí, fiscalía, ¿Sí? la fiscalía ¿qué elementos aportó? ¿Cuáles son los elementos que le dio la ACE, la Secretaría de Transparencia, los que investigó para definir y decir, ¿sabes qué? Pues no, pues hasta fianza alcanza. A ver, pero hay uno de los despachos que estaba llevando los casos fue funcionario público en la anterior administración, incluso se encargó por ahí de la Procuración de Justicia, pues. Entonces, lógicamente que saben todos los vericuetos de la ley y por dónde está el problema. Incluso por ahí información no confirmada, que decir, pues muchos de los documentos pues quedaban en poder de ellos como para su defensa, ¿no? Entonces, ellos se fueron preparados. Es exactamente, no te puedes llevar tanto dinero sin tapar el hoyo y cortarte esa cola larga que pudieron haber dejado, ¿no? Hay que hacer como un crimen organizado y lo voy a al decir interior, así, ¿no? no me gusta, porque el nuevo sistema penal acusatorio y garantista puede castigarme, o sea, son rateros, no tontos, pues. Exacto. Y tienen dinero. Ahora, Y tienen ahora despacho. también, ahora vamos a ver, con 7 millones que tuvo que pagar Ernesto Echeverría, ¿qué va a pasar? Porque esto es para resarcir el daño que hizo al gobierno. Pero ahí muere. Pues Ahí sí, muere. por eso te Así digo. es, ya ¿qué es va un a proceso pasar? concluido. Pero ya quedó limpio. Sí, Estamos- pero ¿qué va a pasar con el recurso? Pero Se que van en a algo- dedicar a comprar medicamentos. en Es que algo mira, la tiene primera que vez que dio un invertirse. recurso se les preguntaba qué iba a Sí. pasar, que si se iba a regresar al área de Se salud. restablecen las arcas públicas, ¿no? Y no comentaban Supuestamente. nada, no dijeron absolutamente dónde iba a ser. Queda la incertidumbre ahí, ¿qué va a pasar Sí. con ese recurso? ¿Qué va a pasar con las otras denuncias? ¿Qué va a pasar con ¿Qué va los a pasar con el funcionarios? resto de los Nada. ¿Qué va a pasar con No los va a pasar exfuncionarios? Se están pasando los años, van a prescribir las denuncias. No, y cuando no, quieren Víctor, emitir una orden de arresto, Lupita, Yasmín. no, pues ya no se puede. Pero es que no es problema, ellos saben que si se presentan, el único que ha dormido en la cárcel fue el famoso Lapo, durmió 24 horas, una noche nada más en hotel de 2 estrellas, pues al día siguiente lo sacaron y abrevió el recurso y abrevió el proceso y está libre. Y así van a estar todos. Y así va a seguir. Así va a ser. Bueno, compañeros, nos vamos a pausa y vamos a regresar con otro tema importante. Quédese aquí con nosotros en Nivel 5. Ya regresamos a Nivel 5 y esta misma semana también el gobierno federal refrendó este compromiso que tiene con estos organismos, estas familias que tienen a personas desaparecidas. Hablaba Alejandro Encinas, daba datos pues que no son las estadísticas cerradas, porque son, digamos, a grosso modo, no se tiene un dato preciso. Hablaba de 40,000 personas desaparecidas, más de 1,100 fosas clandestinas sin explorar, 26,000 cuerpos de fallecidos sin identificar. Y también se habla de un sistema nacional de búsqueda, Yasmín Tapia, que dicen que ahora sí. Pues fíjate, yo sí confío mucho en el profe Óscar Loza, es una persona que tiene credibilidad ante la sociedad, que ha luchado siempre por los derechos humanos y que ha luchado en causas muy nobles. Ahora dice, veo bien esta disposición que tiene el gobierno federal de implementar este sistema nacional de búsqueda. Lamentablemente en los estados no lo han tomado como tal, solamente hay pues 12 estados que ya retomaron lo que es el sistema estatal de búsqueda. El resto, entre ellos Sinaloa, como que dicen, Solo ¿qué 4 está consolidados, pasando? ¿no? Ajá. Solo 4 ¿Qué está consolidados. pasando con esto? Como que todavía no atienden la convocatoria, como que todavía no le dan lectura absolutamente a nada, pese a la necesidad que se tiene pues de tener un sistema, de que realmente se trabaje para esto. Y lo decía también Loza Ochoa, la situación de la capacitación, que es indispensable para las fiscalías y que sean personas especializadas en el tema las que puedan integrar estas comisiones. Es un tema sumamente delicado los que estarían integrando estas comisiones estatales y que realmente se debe de analizar un perfil de personas comprometidas, porque ya lo veíamos también con una de las madres que tenía un hijo desaparecido, lamentablemente lo asesinaron luego de que ella ya tenía un buen expediente, muy buena información
información. Entonces, no es un trabajo que nada más se va a hacer de la noche a la mañana, es un trabajo que viene ya desde hace muchos años y que parece que ya en esta administración podría ver la luz. Víctor. Pues yo digo que todavía no puede ver la luz porque pues el recurso asignado fue de ¿qué? 460 millones de pesos 460 en la anterior administración, el PES pasado. 400 millones, completadas con 7.500 Más- del Fondo de Aportaciones para Seguridad Ese es el Pública. que se va a advierte destinar para este Sí. año. Y Y el el año- subejercicio el del subejercicio, 460. Sí. Pero estamos viendo que ¿cuánto se aplicó entonces para los 6 millones. grupos de búsqueda? 6 millones. El año pasado Fíjate sí, bien, o 6 sea, ve millones, la cantidad asignada y ve la 468. cantidad que se aprobó o que se otorgó. ¿Y desde cuándo venimos diciendo nosotros de que a estos grupos de búsqueda que lo hicieron por ser madres que tenían hijos Y desaparecidos? con sus propios recursos. Con sus propios recursos, con su propia investigación, con su propia información. Y bajo su riesgo Y bajo propio. todo el riesgo que se corría. Bueno, pero en fin, la situación aquí es que las comisiones es donde va a batallarse. ¿Por qué? Porque hay grupos que tienen confianza en uno, hay otro grupo de buscadoras que tienen confianza en otro, y así. Entonces, para delimitar a una persona o para definir a una persona quién va a integrar la comisión, pues está, creo yo, un poquito ríspida el asunto. Espero que el gobierno del estado y la fiscalía pues se unan también a este trabajo, ¿no? Aunque ya no depende directamente de ellos, pero sí van a tener que coadyuvar por la información que pudiera resultar. Sí, por la red porque de ya datos vimos, también. Porque ya vimos hoy, ¿no? Lo que pasa en Mazatlán con esta fosa descubierta. 11 personas. Sí. Entonces, digo, ¿cuántas fosas? Y me llamaba la atención lo que decía una de María las Isabel abuesas Cruz. guerreras. ¿Dónde está la gran fosa clandestina? Pues dice Encinas que es todo el país, ¿no? Que México se ha convertido en una gran fosa 26,000 clandestina. cuerpos esperando Sí. ser Sí, identificados. y los que cremaron ahí de manera ilegal en Jalisco, Sí. ¿no? Que incurrieron en un delito pero muy grave, ¿no? Que no debieron de haberlo hecho. Y muchas personas que han desaparecido y que ni siquiera han sido denunciadas por temor de las propias familias a tener represalias, por otros cientos que se han denunciado y que las autoridades no han hecho absolutamente nada durante todo este tiempo. Decía algo que me llama mucho la atención por parte del subsecretario de Derechos Humanos a nivel federal, el hecho de que se estaría dando prioridad a las personas desaparecidas en vida, que se presume que estén en vida porque se puede presumir también el delito de trata de blancas o bien otro tipo, secuestro o otro tipo de utilización que les puedan estar dando para la delincuencia organizada. Vamos a ver cómo atacan esto, pero el problema fue creciendo durante los últimos 10 años, desde que empezó esta guerra en contra del narcotráfico, esta guerra en contra de la delincuencia organizada, y es una situación que vemos difícil, por lo menos de aminorar. No sé cuál sea el objetivo, encontrar a 40,000 personas desaparecidas se me hace una situación gigantesca, titánica, gigantesca. Pero por algo se tiene que empezar. Vamos Y sin a las ver, ¿no? herramientas. Lo importante aquí es que por lo menos ya existe recurso y voluntad de que se va a hacer. Los otros 400 millones de pesos que quedaron volteados, que quedaron ahí pendientes, pues no sé quién se los llevó. Y los No migrantes, sabes. también se hace un Sí. tema especial para la localización de migrantes. De migrantes, pero también están los desaparecidos de los años 70, ¿eh? Sí. No hay que olvidar porque eso 60s y todavía, 70s. Todavía es un tema pendiente y creo yo que muchas de las madres con esos hijos pues murieron, ¿no? Como doña Churita Caldera y muchas otras, pero que todavía siguen esperando los familiares por lo menos la respuesta, porque dicen que esto fue un asunto de carácter político. O el caso de Sandra, la señora Exacto, Sandra también. también. Vamos a irnos a pausa y vamos a regresar con este mismo tema aquí en Nivel 5. Qué bueno que continúa con nosotros analizando también estos temas que esta noche pues estamos aquí sacando. No, Sí, no está discutiendo. bueno, está bueno. Pero Está no, bueno. no estamos discutiendo, ¿no? Yo creo que hemos Por primera coincidido- vez, Lupita, en mucho hemos tiempo. coincidido, así es. Hoy en estos- no trae muchas ganas. Oigan, pero algo que hay que resaltar, en este Sistema Nacional de Búsqueda, uno de los puntos, son 11 puntos los que contempla estas intenciones que tiene el gobierno federal. En uno de ellos es la creación del Instituto Nacional de Identificación Forense. Sí, Ahí. que es lo que se ha venido pregonando desde hace muchos años para poder realizar bien las pruebas, porque se tienen que ir a Monterrey, otras se tienen que ir a la Ciudad de México y tardan semanas y Mucho. semanas.
Yo lo que digo es por qué tan rápido y tan fácil se detectaron o bien se localizaron a los familiares en la explosión, ¿no? De Hidalgo. O lo haces mal porque le tomaron el ADN a las esposas. ¿Qué relación consanguínea existe entre los esposos? Exactamente. Entonces, ¿cuántas veces no se ha venido haciendo las filas y llaman a los familiares para sacarles el ADN, para extraerles el examen del ADN y tener ese banco de datos? Y otra vez, o sea, ¿de qué se trata esto? Pues, o tienes el banco de ADN o no lo tienes. Así es. No lo tienen. Yo no creo que no se ha logrado consolidar un banco de ADN que verdaderamente venga a tener un antecedente que permita de ahí arrancar. Yo pienso que esta situación va a empezar de cero y es muy lamentable que Sinaloa se encuentre entre los estados que no tiene absolutamente nada de avance en materia de este sistema de búsqueda. No está entre los estados que no tiene nada y es en donde el Ejecutivo y tanto el fiscal y todos los organismos en materia de seguridad pública, los consejos que pues nada más sirven para dar declaracionitis en algunos casos, pues se pongan las pilas y empiecen a trabajar verdaderamente en este asunto. Creo que la limitante siempre fue los dineros. Hoy creo que el dinero es importante, el recurso que se ha asignado, y de ahí la necesidad de que se empiece a trabajar de manera organizada. Va a ser difícil, como bien lo dice Víctor, en torno a que son varios grupos, pero yo creo que tienen que llegar a un acuerdo por el bien de ellas mismas, de ellos mismos. ¿Por qué? Porque el objetivo finalmente es uno, es un objetivo común, saber en dónde están las personas desaparecidas, encontrarlas con vida si es así, o bien darles cristiana sepultura si ya fallecieron. Entonces yo creo que el llamado es ese, pues, a que se unan para que eso verdaderamente llegue a funcionar y, ojo, cuidar mucho, pero mucho ese recurso que se aplique para lo que está designado, fuera corrupción. Porque ni que no empiecen los problemas. Aquí en Sinaloa nada más 2 palas de un policía, creo. Estamos hablando de 11 grupos de que están tienen este mismo objetivo. Aquí en Sinaloa 11. Muchos de estos grupos, Yasmín, hasta con amenazas de muerte, con sus propios recursos, con maquinaria que a veces ni siquiera querían prestarles, lo denunciaron así, integrantes de la CEMIC no querían prestarlas, y hablan también otro apartado de esta atención a víctimas, atención a las personas que están buscando a sus familiares desaparecidos, la protección de defensores y a periodistas se menciona. Y una protección pues que nunca se ha dado, o una atención a víctimas que se ha dado con carencias y porque han sido muy insistentes en la petición de que realmente se atienda este tema, porque vemos que la autoridad aquí ha sido muy tibia o muy fría para este tipo de temas, para este tipo de trabajos, que si no fuera por este tipo de organizaciones de la sociedad civil, pues nunca se hubieran ubicado estas fosas clandestinas que ya se han ubicado en Sinaloa en los últimos años, que ha sido el trabajo de ellas mismas, el desespero de estos mismos familiares por dar con el paradero de sus familiares desaparecidos, es lo que los ha llevado a ir a esta lucha y a que el miedo o las amenazas se borren y digan, vamos adelante porque queremos encontrar a estos familiares desaparecidos. Sin duda es mucha la lucha que tienen, particularmente las mujeres, porque ellas han sido las que han encabezado esta lucha, madres con hijos desaparecidos. Ha habido manifestaciones aquí donde señalan, particularmente el 10 de mayo, pues que ellas no tienen nada que festejar, muy a pesar de que todavía tienen algunos hijos, pero pues les falta uno. Entonces, si es poquito también el recurso que se les está asignando, con poquito pueden hacer mucho. Pongo el ejemplo que hace una familia de escasos recursos, hace muchas cosas con muy poquito dinero. Entonces yo creo que la justificación de no tenemos recursos, yo creo que no se puede. Y para estas personas yo creo que esa no va a ser la justificación, porque son mujeres y hombres que han estado luchando pese a las carencias que tienen, solicitando apoyos y no se han quedado cansados, han seguido luchando por encontrar estos cuerpos. Y también han levantado la voz para decir, esperemos que nos tomen en cuenta para la integración de los comités. Sí, también lo han hecho de esta manera las mujeres y que ojalá también sí las tomen en cuenta, porque ellas ya tienen un expediente, ellas ya tienen un mecanismo de trabajo, quizás algunas estrategias, y otra cosa muy importante, la confianza de los ciudadanos, porque son ellos mismos los que les han llamado y les han dicho, ¿sabes qué? Aquí hay una fosa clandestina. Sí, pero también tiene que ver ahí que la situación se tenga que hacer con especificaciones y protocolos que marca lo que tiene que ser la investigación, la escena del crimen, todos esos aspectos. Por ello es importante que la colaboración, ¿no?, que tiene que haber entre estos grupos y las autoridades. Ahora, la credibilidad hacia las autoridades, esa va a ser otro asunto. Ya por lo menos ya están en trámite la modificación a la ley para la desaparición forzada, integrarla, porque ni eso querían.
No. En la fiscalía no quería. No, es que no lo podemos catalogar como desaparición forzada. Es que la fiscalía no le ha querido entrar de lleno, no, se ha ido nada más por la delgada línea de lo que debe de hacer y quizás no ha ampliado su panorama en torno a otras cosas que pudiera apoyar, ¿no? Comentaban algunas mujeres que se encargan de buscar a sus hijos, que incluso muchas de ellas ya los encontraron y siguen trabajando en la búsqueda de más cuerpos, que en muchos de los casos iban solas, les asignaban una patrulla, no llegaba tarde, no acordonaban el área, no tenían el apoyo, tenían que ellas mismas dar aviso a la fiscalía para que les mandaran un perito, muchas veces esos peritos llegaban tarde o nunca llegaban, entonces era más estorbo. O no tenían gasolina para ir, entonces había una situación pero muy limitada en torno al trabajo que ellas estaban realizando, el trabajo de campo, el trabajo que debieron de haber hecho muchas ocasiones la autoridad, ¿no? Lo vimos, por ejemplo, en cuerpos que han aparecido en San Pedro, por ejemplo, el mismo caso de esta niña que fue desaparecida en San Pedro. Pasaban por el mismo, de Dayana, que pasaban por el mismo lugar y nadie pudo detectar el cuerpo. ¿Por qué? Porque nunca hubo una búsqueda real, pues. Entonces, el mismo sistema ha sido para las personas desaparecidas. Yo pienso que debe de estructurarse un sistema desde el Ejecutivo y poner una persona, como bien dicen, coincido, que tenga la credibilidad de todos los grupos, pero que más aún, yo creo que el recurso debe de irse íntegro a la localización y búsqueda de las personas. Me late más y voy así, las personas con vida también, porque pueden ser niñas, niños los que pueden estar en esa situación. Y para eso, fíjate, comentaban que los canes sería muy importante adiestrarlos a ellos para este tipo de búsquedas, como en Querétaro, que ya lo han estado haciendo y que ha tenido reacciones positivas y que han encontrado a niños y niñas particularmente. Entonces sí sería ideal entrarle por ahí. Pero aquí en Sinaloa tenemos un fiscal que no sale a dar declaraciones. Hay perros, ante los ¿no? temas. Había unos perros, se guardaron. Imagínate. La Secretaría de Ciudad Pública tenía algunos, creo que no sé dónde están ahorita. Creo que nada más los sacan a los desfiles a pasear. El ejército tiene otros por ahí, sí, ¿no? Muy que buen entrenados. Que son entrenados para la droga, son para drogas. Tipos, ¿no? No son específicamente, tiene que ser específicamente para la detección de personas. Pues. Sí, o de cuerpos, o de cuerpos. Porque en realidad cada perro sí, es distinto, muy ¿no? diferente, Distinto. ¿no? Claro. Pero ojalá y sí se le apoye, se le asignen los recursos y todo camine bien por el bien de ellas. Pero lo que a mí, te digo, no me late todavía es como que a todas esas madres con hijos desaparecidos o con algún familiar desaparecido, el hecho de que desaparezcan, las tratan como si fueran delincuentes o como que sus hijos andaban en la delincuencia. Independientemente de eso, son personas. Y a esas personas se les tiene que buscar. ¿Cuántos no desaparecieron de la administración pasada y los buscaron, no? Y ahora resultaron delincuentes. No lo nunca buscaron tampoco. Pues sí. Sí, desde el momento que privan a una persona de manera ilegal y lo asesinan, pasa a convertirse en víctima, ¿no? Entonces, no puedes tú clasificar a todas las personas. Incluso hay personas que perdieron, que están desaparecidas por situaciones de otra índole, no necesariamente por la delincuencia organizada. Entonces, yo creo que hay que dejar de criminalizar lo que ya se ha criminalizado por años y participar y ayudar tanto como institución como sociedad en este trabajo que es muy loable, la verdad. Pues ya estamos a nada, ¿no? De esta definición de este comité en algunos estados, en otros falta muchísimo, 8 ya conformados en su totalidad. Y voluntad, ¿no? Así es, Tiene que otros que van a medias. Nos vamos a pausa, compañeros, y regresamos enseguida aquí a Nivel 5. Nuestra última parte de Nivel 5, esta semana también el funcionario secretario de Seguridad Pública y Participación Ciudadana Durazo dio a conocer que se va a reforzar la seguridad en 17 ciudades del país, que ya están en una situación crítica. Entre estas 17 ciudades pues viene incluida Culiacán, Sinaloa. ¿Cómo ves, Wilmer? Qué novedad. Esta situación Qué novedad. que todavía no se sabe si estos 600 elementos que van a llegar son nuevos o si son parte ya de los 3,500. Pues entiendo que va a haber el reforzamiento de nuevos, ¿no? Lo decía el gobernador el día de ayer. Es que decía que en algunas entidades ya está funcionando esto. Sí, lo decía el gobernador, ¿no? En la entrevista ayer en el puerto de Mazatlán, ayer en Mazatlán, de que llegarían más policías, ¿no?
Pero pues entonces ya no entiendo para qué llegan, si se supone que teníamos 3,000 policías militares. 3,500 policías militares y van a llegar más. Entonces, ¿qué pasó? ¿A dónde se fueron? Fue inútil la inversión que se tiene ahí en el SAUS. Hay que preguntar entonces cuál es el trabajo que están haciendo y cómo va a estar esta coordinación del trabajo y de esfuerzos, porque aquí hay que decir algo. Los homicidios siguen ocurriendo a todas horas del día en Culiacán. Incluso un caso que quiero mencionar, una familia que fue atacada por asaltantes, presumiblemente en la colonia Hidalgo. Los 4 integrantes de la familia fueron baleados. Entonces, ¿qué está pasando? No, ¿cómo circula esa gente si se supone que tenemos 6,000 policías y tenemos 3,500 policías militares, se supone que están todos desplegados? ¿Cómo circulan los grupos delictivos por la calle con total impunidad para trasladarse? Los levantones continúan los homicidios, continúan los asaltos y somos segundo lugar a nivel nacional en robo de vehículos según las aseguradoras. Entonces, y con lujo de violencia. Con lujo de violencia, con lujo Sí. de violencia. O sea, sí está grave el asunto. Yo lo que digo es, entonces, ¿para qué declaran que la guerra del narco ya se terminó? No entendí yo esa frase, porque al final de cuentas estamos viendo... Como tal. Como tal. Como tal o como sea, porque si la empezó... ¿Qué no deja? Espera, si la empezó Calderón, ya la quiere terminar el señor y ya cerrar ese episodio. Ese episodio. Ah, bueno, pues es que ya Es que no el puede huachicol tener sí dos deja guerras al mismo dinero. tiempo, El ¿no? huachicol sí deja dinero. La lucha contra la delincuencia organizada no deja dinero. Wilbert, pero al final de cuentas lo que digo es, el despliegue de militares no está dando resultado. Tenemos un punto de revisión en la entrada norte de la ciudad. ¿Que de qué sirve? Y le tiraron un cuerpo ahí en la presita, precisamente a unos escasos metros. Ahí quedó el joven de esta semana. En otros puntos de la ciudad los tenemos rumbo a Nabolato, rumbo acá, y ahí cerquita les están tirando los cuerpos. O sea, ¿no se trata de una burla? ¿Qué es una burla? Es una burla, pero es una burla porque a final de cuentas, ¿quiénes son los que pegan los pitazos para que todos los grupos anden circulando en la ciudad? Pues ya y no sé, los de adentro, porque mi mamá no tiene teléfono para decir. Las águilas reales, ¿no? Porque Facebook. los otros son halcones, ¿no? Mi mamá ¿cómo se le llama el aparato este? El radio. Yasmín Tapia mientras piensa Víctor. Bueno. Ay, no, es que ya, yo creo que esta administración federal lleva 2 meses trabajando. Lo dejo en trabajando, lo dijo como que quieren trabajar, ya no sé cómo ponerle, pero bueno, y trae muchas buenas intenciones de querer trabajar, pero sin duda el tema de seguridad ya lo hemos dicho de manera reiterada. Es mucha la lucha que se tiene que hacer, mucho el trabajo que se tiene que hacer. Lamentablemente, pese a lo que presumen las autoridades en el área de seguridad, de las estrategias, de las modificaciones en las estrategias, del trabajo que se está realizando con las cámaras de videovigilancia, el programa de donación de armas y vaya, muchísimos programas que se han implementado, no se ha logrado erradicar ningún delito, disminuir en unos 2-3% algunos incidentes, pero realmente no vemos o no tenemos lo que queremos escuchar, que en Sinaloa ya no hay un cuerpo que arrojaron por acá, otro cuerpo que dejaron abandonado por acá, y los retenes que estamos viendo en un lugar y otro que solamente sirven para amedrentar a las personas de bien, para sancionar a las personas de bien, para poner multa a las personas de bien. Nomás porque no traes la placa todavía la o nueva. porque no traes el cinturón. Entonces yo creo que eso no es un trabajo en seguridad, y por eso Sinaloa está en las cifras rojas y va a seguir en las cifras rojas mientras que no se combatan los pequeños delitos. Es que en ese asunto se tiene que trabajar. Aprovechamos para la conclusión. Contigo, en ese asunto se tiene que trabajar de fondo, desde todos los ámbitos, ¿no? Sí. Tiene que ser legal y todo lo demás. Me quedo con el tema, Lupita, compañeros, de guarderías, que ojalá el presidente Andrés Manuel López Obrador nos oiga, nos escuche y diga, rectifico, perdón. Sí, porque a final de cuentas, mira, la situación que más nos duele a los padres de familia es no saber dónde vamos a dejar a nuestros hijos. Y si lo vamos a dejar, ¿con qué seguridad va a estar nuestro hijo ahí? Yo, la verdad, fui padre con hijos en guardería y a mí fue de una gran ayuda porque los dos trabajamos, pero en realidad, pues, es otro. El crecimiento que tienen ahí educacional es distinto a que si lo dejamos con la tía, que tiene otras cosas que hacer en la casa y no cuidarlos. La maduración del niño Entonces, emocionalmente. creo que ahí
tache Andrés Manuel y rectifique, porque sí, hay muchos padres de familia que se lo van a agradecer, porque si le dan el dinero al padre, se lo va a gastar porque tiene ahí enfrente un lugar donde comprar otras cosas. Se acabó tu tiempo, Víctor Rochín. Muy amable. Gracias. Wilber. Yo me quedo con el tema de los funcionarios que están saliendo en libertad tan fácilmente, que se les fincan responsabilidades muy mínimas y que son acusados o fueron acusados en su momento de un gran desfalco. Yo el tache se lo pongo en esta ocasión a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, que no pudo en este caso concretar expedientes que verdaderamente fueran más allá de una sanción y de un apercibimiento. Yo creo que se necesita legislar, también los diputados, por favor, ahí desquiten el sueldo, ganan muy bien, para que desquiten el sueldo y se hagan reformas, que verdaderamente conviertan a estos delitos en delitos graves, que incluso el proceso lo lleven en cárcel, por lo menos para que escarmienten, por lo menos. Tapia, ¿tú con qué te quedas esta noche? El Sistema Nacional de Búsqueda. Sin duda yo creo que le faltan todavía muchos ajustes que hacer a estas buena bondad que tiene el gobierno federal en apoyar a estas madres con hijos desaparecidos o pues personas con familiares desaparecidos. Se tiene que trabajar en este tema, tomar las cartas en el asunto y pues no sé, analizar muy bien la situación, armar un expediente nutrido de trabajo donde realmente se atienda la necesidad y la exigencia que muestran estas madres de familia. No se puede vivir en la incertidumbre de no conocer el paradero de un familiar, de un ser querido. Eso no es vida. Pues los temas que tocamos esta noche definitivamente todos tocan fibras muy importantes porque estamos hablando de niños, situación de trabajo de las personas que están laborando, sí, situación de recursos, de madres que tantos años han tenido que estar soportando, aguantando diferentes circunstancias de la vida para tratar de localizar, primero con la esperanza con vida a sus hijos y otros dicen, bueno, ya de plano saber dónde está. Y hasta humilladas. Y hasta, sí, humilladas y amenazadas. Yo reitero en eso y que grupos de mujeres rastreadoras pues han puesto el ejemplo a las autoridades. Eso siempre lo voy a decir. Ya nos vamos, compañeros. Wilber, Yasmín, Víctor, gracias a usted en su casa. Nos vemos el próximo viernes.